Bueno, entonces ahorita me toca a mí, Stefan Gans, mi ponencia se llama Trabajar y Significar en la Teoría Crítica de las Américas, igual que el proyecto. Bueno, ya tenemos ahorita de que tenemos, sí, las 12 días, entonces tenemos tiempo para esta ponencia, incluyendo la discusión hasta las 12:55, yo como a las 12:32 puedo hablar, 22 minutos dijimos. Entonces, sí quería hablar sobre este tema, tiene un poco que ver con lo que discutimos antes, del universalismo, pero bueno, trabajar y significar en la teoría crítica desde las Américas. La idea es la siguiente, que tiene que ver también con se mencionó en la mañana con la ponencia de Luz Belén y otras, ¿no? El valor de uso, etc. Bolivia se veía, al cual quiero retomar para estas reflexiones. Él insiste mucho que, y Marx también, obviamente, y Hegel también, pero bueno, digamos, hay toda una cadena ahí. Pero la idea es que en el momento de trabajar, idealmente hablando, obviamente en el capitalismo, muchas veces de lo que puede decir mucho se está destruyendo y ya no existe solo rudimentariamente, que tal vez incluso para Marx, y de alguna manera a mí Bolivia es el punto central porque hay que criticar el capitalismo, ¿no? Adolfo Sánchez Vázquez una vez dijo, hablando de la chamba, justo de distinguir a lo mejor el concepto de trabajar en el sentido viejo de la palabra, con lo que es el capitalismo. En el capitalismo estamos chambeando y trabajar es otra cosa, trabajar en el sentido hegeliano, etcétera, es algo mucho más que producir y de lo central en el trabajo, y esto ya está en el Epicuro de alguna manera. El trabajo no se define, digamos, en este tipo de filosofías, sobre todo por su producto. Si hay un producto por lo general, claro, pero no es importante, por lo menos no en el sentido como lo ven los capitalistas, como bien se dijo en otras ponencias, por el lado del valor, y que cómo se puede intercambiar, cuántas plusvalías se puede sacar, etcétera, sino sobre todo por su parte de valor de uso y por su aspecto de valor de uso, y con ello, digamos, también todo el proceso que lleva ahí, que también implica obviamente un cambio del propio cuerpo, o de toda la presencia que tenemos nosotros los humanos en el mundo, el cuerpo, las fantasías, las reflexiones, todo, ¿no? Es algo físico y obviamente más allá, no sé cómo lo quieren llamar, pero todo, ¿no? Todo lo que somos los humanos está obviamente en juego cuando trabajamos, digamos, en el buen sentido. También puede desgastarnos y acabarnos, que pasa mucho en el capitalismo, pero la idea de los grandes pensadores burgueses, y claro, de ahí viene eso en el fondo, hay que tenerlo también en mente críticamente, que viene ahí con un cierto sesgo a veces demasiado protestante, esa es la parte criticable, pero la idea es que a diferencia del feudalismo, donde lo que cuenta es el estatus social, ya saben, la riqueza acumulada, etc., en la ideología burguesa, la revolucionaria, ahorita me refiero a su mejor parte, obviamente, en su mejor parte, el trabajo es algo que nos hace como humanos, ¿no? Marx retoma esa idea con el concepto de la educación politécnica, ¿no? Y que luego Cárdenas con su educación socialista la retoma cuando funda el IPM, bueno, no sé si es Cárdenas mismo o su equipo, pero retoman este término marxista. No, la politécnica es aquello que justo a la clase burguesa, a sus hijos muchas veces no les da, porque los tienen apartados del trabajo, porque quieren que no se ensucien, no que se cansen. Pero la politécnica es que realmente ya desde joven estamos involucrados en un proceso de trabajo justo para formarnos como personas, ¿no? Insisto, y la vieja burguesía tenía algo de eso, incluso no sé, tenía algunos amigos de la familia muy rica, yo me acuerdo de los tenían luego ropa hasta más sencilla que yo, que soy de clase media, y los mandaron a chambear desde jovencitos, etc., porque justo como el espíritu de la vieja clase burguesa, y bastante antifeudal en el caso de ellos, ¿no? Y la idea es, ¿no?, que se forme la persona en el trabajo. Y en Bolivia, retomando eso, dando más relevancia al término o al aspecto del valor de uso, diría, al trabajar no solamente formamos nosotros, sino obviamente también productos, es obvio sin tener que clavarnos demasiado en ello, pero diría lo importante es entender la parte del valor de uso, que es un significado. ¿No? A esto voy con toda esta ponencia. Dice, al mover la materia, al producir, al cambiar la forma en la cual se representa la materia, estamos por supuesto haciendo un cambio físico, es obvio, pero al mismo tiempo le estamos, digamos, creando significaciones,
¿no? Y esto Bolívar debería ser central, justo en la discusión que tuvimos en la mañana sobre el etos barroco y el etos, o los cuádruple etos de la modernidad capitalista, esto central, ¿no? Él diría, lo que hacemos al producir es producir, por supuesto, lo material, pero también una significación, un conjunto de significaciones, que es justo el valor de uso, ¿no? Y hay todo el gusto Marco Aurelio, no sé si fue él editó ese libro que Bolívar discutió con Roskonitsky y también con Raquel Serú y con se me olvidó el nombre de ella, la esposa de ese entonces, o pareja de Roskonitsky, María Eva, si me acuerdo bien. Entonces ellos discutieron y se grabó, y luego Marco le editó como un libro, se llama Conversaciones sobre lo barroco, entonces lo conocen, un librito delgadito pero muy interesante, donde justo insisten mucho en este punto, ¿no? Que al hacer un taco, a Bolívar le encantan los ejemplos de la comida, hacer un taco por supuesto es algo que llena el estómago, al mismo tiempo hay todo el trabajo de significaciones. Justo y algún buen ejemplo para Bolívar de etos barroco, porque dice, en el centro es la carne, lo europeo, porque aquí no se consumía mucha carne antes de la colonización, está lo español, lo europeo, la carne es el centro, pero a la vez está escondida. El taco la tapa por completo, no se ve nada, si le echa una salsa encima, los argentinos se quejan, dicen, en México la carne sabe a chile, no sabe a carne, o a limón, ¿no? O a perejil, le echan tanta otra cosa, y sabe todo menos a carne. Esto dicen los argentinos, también los españoles, o a tortilla. Ellos dicen la carne ni se ve, ni se sabe mucho, ni se percibe mucho sabor, y tampoco se percibe su consistencia, porque los tacos, como ustedes saben mejor que yo, la carne está tan picada que cualquier buen argentino o español diría, esto no es carne, ¿no? Porque la carne tiene que estar de sangre, etcétera, y con un cuchillo como si fuera cazador de la parto. Entonces él diría, con una sí estaba español europeo, que la necesitaba escondido, ¿no? Y escondido y visualmente también el sabor, etcétera, y la percepción en la boca. Entonces él dice, esta es justo la manera como trabajan las significaciones del etos barroco. No digamos, si se acepta la subordinación al europeo, ni modo, digamos, ganaron, ¿no? Se impusieron militarmente, pusieron el español como idioma, pusieron el catolicismo, etcétera, 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 pero a la vez no ganaron, porque nosotros también los estamos engañando. Y decimos, sí comemos su carne, por ejemplo, como usted mande, pero a la vez ya no se la escondimos. No hay algo parecido pasa con las iglesias. Yo me acuerdo yo de niño fui monaguillo, pero de todos modos cuando vine, luego me hice ateo radical, etcétera, y lo soy todavía. De todos modos, cuando llegué a México, así me metí por chismoso a algunas iglesias, y me acuerdo católicas, y me acuerdo que a veces está de 15 minutos hasta que encontré una cruz con el Señor Jesucristo, porque está virgen, está plagado de vírgenes, y Jesús le asunta una vez en una esquina por ahí. Eso es también una forma de un catolicismo que en sentido estricto, discúlpenme los que son católicos, no sé si hay una historia católico, pero en el sentido estricto los catolicismos. Y había un pleito, digamos, en términos de dogmatismo teológico del Vaticano. Lo aceptaron solo porque son tantos millones que después de un largo pleito que había también Bolívar de eso en un texto de que no querían reconocer la Virgen de Guadalupe, por fin la reconocieron, pero no porque ideológicamente están convencidos, sino por simplemente por cuestión numérica. No, pero es verdad que es una forma de ser católico muy digamos, muy barroca. En el sentido, insisto, como Bolívar dijo varias veces, el barroco es como una combinación entre rebeldía, como se dijo, pero también conservadorismo. Son las dos cosas, soy conservador, me someto a lo que ustedes me piden, soy católico, a lo español, a todo lo que me piden, y a la vez, no. O a la vez los convertiste, yo te los estoy engañando, tú dijiste ayer, no me acuerdo, estoy mintiendo a lo que ayer tú lo dijiste, no estoy mintiendo. Digo que soy católico, pero en verdad hago otra cosa, ¿no? Y una mezcolanza de ambos, ¿no? Porque por supuesto sí son católicos. Pero lo que quiere decir Bolívar de día, donde más se representa eso es justo en esta parte de significar en los valores de uso al trabajar. ¿No? Dice, al hacer un taco, mando mucho más de la cocinera, por ejemplo, o cocinera, a la persona que come más que una cuestión de calorías y vitaminas, etc., mando un conjunto de significaciones. Eso es lo que pasa con los valores de uso. Donde Bolívar diría lo principal para el mundo de las significaciones no son las religiones, tampoco los discursos filosóficos, tampoco los discursos políticos, como hoy en día falsamente piensan muchas gentes que luego hacen mañaneras interminables, etc. Tampoco, digamos, ¿qué más podría ser? Manifestaciones políticas en la calle. Todo eso Bolívar ya existe, claro, pero es secundario. Ella, la forma principal de significar pasa en la producción material.
Por ejemplo, en la comida, en la ropa, en las casas. Una vez la UNAM asesoró una tesis súper interesante, Andrés, muchos aquí conocen a Andrés, ¿no? Por alguna razón no vino, pero, no, pero Andrés hizo una tesis muy interesante sobre cómo se llama el barrio que estudió, que está al sur de Seúl. Se me olvidó el nombre. ¿Santo Domingo? Santo Domingo, que tomaron los 70, no sé cuántos miles de personas y hicieron su propia arquitectura. No hay esta tesis desde él es arquitecto de formación original, luego se metió en estudios latinoamericanos, dice, hay una propia arquitectura, un propio lenguaje arquitectónico en este caso, que desarrolla en Santo Domingo en este terreno gigantesco tomado, luego había un acuerdo con el gobierno priista, etcétera, y hacen su propia forma, las escaleras, que tienen miles de fotos de escaleras que hacen, con escaleras que no encuentran en ningún otro lado del mundo, son así larguísimos. Entonces él dice, Bolivia debería, si conociera la tesis de Andrés, eso es justo lo que estoy hablando. En esas escaleras, una vez una cosa mecánica o de ingeniería, para ir subir de un piso al otro, de la tesis todo un lenguaje. Es una forma de expresarme, ¿no? Un poco hace todo eso en el tiempo que se puso muy de moda de decir, yo te leo como, ¿no? Pero no sé todavía es como una onda. Antes se decía, te entiendo como, o de ver cómo ella se lee como en Bolivia, en este contexto, como llamaba el juego lingüístico, Bolivia dice, sí, ok, lo de leer y significar, no, emitir un mensaje de cerebro es importantísimo, estoy de acuerdo, pero no están los textos. Ahí se equivocan los que dicen te leo como. Y dice, la verdadera lectura y la verdadera escritura está en los valores de uso. Ahí es donde se lee y escribe. ¿No? Digo, se lee y escribe también lo otro que mencioné, pero lo principal, lo más importante, lo que realmente forma en la sociedad y su discurso, digamos, no están los textos. Puesto decir, te leo como algo, es un poco, digamos, justo en los discursos de Bolívar criticaría, diría, lo central no es tanto esta cuestión idealista, si quieren, desde las ideas de la alta cultura, que también existe, claro, pero lo principal es en lo cotidiano, en la producción cotidiana de las cosas, en la producción cotidiana de los valores de comida, insisto, de escaleras, de edificios, de calles. Y me acuerdo, mi padre era ingeniero civil, cuando llegó a la Ciudad de México, lo primero que me dijo es que nunca hizo una ingeniería como la Ciudad de México, nunca. Dice, una casa chiquita, luego una grandota, una rica, luego otra vez una chica de viejiti, luego una areadora, luego una construcción de 40 pisos de concreto. Dice, nunca he visto esto antes. No, digamos, justo ese es el ejemplo barroco. La forma como la Ciudad de México, a lo mejor es el ejemplo más potente de todo barroco, es la construcción arquitectónica de la Ciudad de México y otras ciudades en el país, donde sí no existe el dogmatismo, digamos, arquitectónico. No lo han logrado nunca imponer. No sé si lo han intentado, pero no lo han logrado, ¿no? Y claro, unas cosas grandes como el Tlatelolco, pero un Tlatelolco está rodeado de lo que quiere decir, esto es el ethos barroco. Y es mucho más clara también esta cuestión que está en la cabecita, claro, la cabeza siempre está ahí, pero Bolívar como pensador materialista, y creo que esto a veces se subestima en sus lectores, por supuesto parte de lo cotidiano y de lo material. Y lo pensado está ahí siempre, oye, esto no se trata de negarlo, pero es por supuesto siempre secundario. Es marxista y materialista a ultranza, incluso diría Bolívar, aunque a veces parece que no. No, como él juega con el discurso de los lingüistas, etcétera, de que muy de moda en su época, parece a veces que se cambió de bando. Incluso con mística, mencionó hace rato, una vez me dijo, Bolívar una vez me dijo, ya es postmoderno, que estoy seguro que lo dijo en broma, ¿no? Porque además a Bolívar le gustaba mucho comida, como diciendo, estoy discutiendo con los postmodernos y los estoy poniendo de la cabeza a los pies, como Marx hace con Hegel. Está algo parecido hace Bolívar con el discurso postmoderno, no diciendo si hay una lectura, escritura, pero está en los valores de uso, sobre todo, no sin negar la otra. El discurso existe también, pero más importante es el discurso, entre comillas, que está dentro de la producción y el consumo, ¿no? El que emite un mensaje, el produce la comida, por ejemplo, o ella la produce, y él o ella que lo consume, lo interpreta. ¿No? Ahí se dice, la verdadera interpretación y emisión de signos está en la producción cotidiana. ¿No? Esa es como la hipótesis central de Bolívar, que creo que es San Marx. En el fondo ya es San Marx, solo que Marx no lo hace tan explícito. ¿Se acuerdan? Marx empieza incluso por el valor de uso, ¿no? Casi lo primero dicen capitales, ¿no? La mercancía tiene estado de carga, valor de uso y valor, etc. Pero luego ya se va por el valor, y muchos marxistas lo malentendían pensando que Marx se va sobre el valor, sobre todo porque es más importante, ¿no? Claro que no, lo hace porque discute con los economistas ingleses, ¿no? Ricardo, etc., que tienen cabezas casi sobre el valor. Pues de modo, al discutir con ellos se mete en el mismo terreno, no le queda de otra. Pero no porque él piensa, y además el capitalismo es lo que cuenta, obviamente, ¿no?
¿no? Si la comida es de mala calidad, no importa mientras se pueda vender y sacar plusvalía, etc. No, digamos, esa es la lógica del capitalismo, puesto Marx se mete en esa lógica para entenderla, pero nunca ha dicho que el valor de uso secundario. Lamentablemente muchos marxistas malentendían eso y pensaron que el hecho que Marx escribe el 90 y tanto por ciento del capital sobre el valor y solo el 5% algo así sobre el valor de uso significa que es menos importante. Claro que no. No, Marx, por supuesto, en su herencia filosófica viene directo, no sé, pero casi directamente de Epicuro, ¿no? Y por supuesto ahí la cuestión, lo que mencionó, más de tú, Agatha, si me acuerdo bien, del goce, o tú, Carla, no me acuerdo, o Carla, ¿verdad? Pero bueno, entonces Carla, ¿no? La cuestión del goce, y por supuesto es igual de importante que la otra que dije de trabajo, ¿no? En el título puse trabajar, significa más, digamos, menos protestante, más epicureo, decido trabajar, consumir y significar, a lo mejor debería cambiarlo en el futuro. Digamos, por supuesto están los dos lados, el trabajo y el consumo, los dos son igualmente importantes para el proceso de significación, ¿no? Uno emite, el otro percibe o recibe, pero los dos, o las dos son igualmente importantes, por supuesto. El consumo no es menos importante que la persona en ello, no hay ni diría un poco iraniano o protestante. Claro, el mismo Marx tiene a veces aunque Marx es epicureo y trata de mantenerlo, a veces sí cae un poquito en la trampa de los ingleses que está estudiando, dan por supuesto más importante del lado del trabajo. Aunque Marx sí emite también opiniones, no son reflexiones sobre la cuestión del consumo, aunque en menos páginas, pues se puede en el Capital en una parte donde critica la calidad del pan que ven en Inglaterra en su época a los obreros, que cada vez es de menos calidad, ¿no? Y mezclan en el trigo pedazos de piedra o de arena que los mueven junto con el trigo, y el trigo se hace más pesado, pero sin ningún nutriente, y más critica eso, ¿no? Como una parte también cómo funciona el capitalismo. Diga, hay elementos así, ¿no? De repente habla de la explotación que se hace, bueno, más explotación del concepto, pero digamos la subordinación económica de los obreros que se hace también en el consumo, sí lo menciona, pero sí no es el tema central, obviamente, solo lo menciona de vez en cuando, pero digamos para Bolívar y Epicuro sí sería central, ¿no? También en el consumo está trabajar, este proceso de significar, ¿no? Y entonces, ese sería como el punto de partida central que quería decir, y ahí se desarrolla toda una cuestión súper compleja, porque, bueno, tal vez de eso habla más y lo del giro lingüístico, rápidamente voy a explicar esto para luego regresar a Bolívar, ¿no? Habla más en la clase que tomé con ese, me decía, es que primero los griegos, que el discurso ontológico, pensaban las cosas se deciden tal como son, luego los idealistas, Kant, etc., dicen como son, quién sabe, el abismo ya sabe el epistemológico, pero podemos saber que pensamos sobre las cosas, es como el giro epistemológico, ¿no? A pensar sobre nuestro pensamiento, y luego viene el giro lingüístico, del cual Habermas se siente parte, donde dice, ni siquiera estamos, y bueno, Mag es psicóloga, bueno, Omar también es un tesista, es chistoso, los dos tesistas son psicólogos, no me fijaron. Pero bueno, los psicólogos saben eso, ¿quién sabe qué es lo que realmente pensamos? No, ustedes lo saben, ni siquiera sabemos cómo pensamos, ustedes no saben, el cliente dice cualquier cosa. Lo que dice, lo que piensa, no necesariamente es lo mismo. Eso es el género lingüístico, diciendo ni siquiera de lo que estamos pensando podemos hablar, solo podemos hablar de lo que estamos hablando. Eso sí, ¿no? Porque ya lo tenemos por ejemplo grabado, ¿no? Entonces ya está dicho, entonces el género lingüístico, ni siquiera el pensamiento está seguro, es como se nos escapa. Pero porque como no tengo acceso al pensamiento, aquí la palabra. Entonces, no, me quedo en la palabra. Ese es el género lingüístico, del cual yo a veces muy de moda en todos lados, y por eso se dice teleo, etc. Dicho de paso, no me van a odiar los geolingüísticos que alguien que se lo defiende. Yo creo que los que políticamente, lo primero, eso es ya de mi cosecha, no de Bolívar, me lo voy a decir, los primeros que son geolingüísticos políticamente, creo yo, son los nazis, ¿no? Que dicen a las personas, sácame una constancia de diario, donde en un papel dice escrito cuáles sí son bautizados o no tus cuantos abuelos, ¿no? Y ya me preguntan, ¿realmente eres judío? No, que nadie lo sabe, ¿no? Y tampoco ni siquiera me interesa si piensas que eres judío, tampoco me interesa. Como un tiempo se les decía la autodefinición de la gente, no, quiero un papelito, ¿no? Y si el papelito dice cuántos abuelos jubilados, ya la existe. Si uno falta o una falta, ya te vamos a matar. Eso es el giro lingüístico. Lo único que importa es el documento, el papelito. Había un austriaco genial, que apenas me enteré de él, que simplemente Alemania les dijo,
a los alemanes que le pedían con la constancia de Ario, no la tengo porque Austria es un desmadre. Austria estaba ocupado por Alemania, pero los alemanes hasta hoy bien los sostenemos como un desmadre, que además lo son. Pero además dice, ya está el desmadre en Austria, nunca vi que Constanza Ario, pero la perdió en una oficina, y con eso sobrevivió. Porque tuvo el escape inteligente de decir, lamentablemente el papel se perdió en una oficina austriaca. Se ha dicho alemán, no le creen, pero como digo, austriacos sí le creyeron, entonces se volvió con esta trampa, y ahí entendí que es el lingüístico, porque no me importaba, ni si es judío, porque él mismo se recibe así por sus abuelos bautizados, es lo único que contaba la constancia, el documento, digamos la palabra. La lengua, ¿no? Digamos, para la lengua hecho papel. Es lo único que se encontraba a los nazis. Por eso está seguro que Auschwitz y el exterminio de los judíos europeos es como a lo mejor el momento esencial del giro lingüístico, donde se dice lo que me importa es la palabra. ¿No? Entonces, por eso no lo digo ahorita para decir inclusive que el giro lingüístico sea nazis, no me malentienden. Estoy diciendo, los nazis son como precursores, son los primeros que captan eso, lo que importa es la palabra. No, ni la idea y mucho menos el ser, ¿no? De las personas o de las cosas. Entonces lo que quiere decir con todo eso, Bolívar, claro, es muy inteligente, decía, bueno, este giro lingüístico ya tuvo lugar, creo que él no estaba muy de acuerdo, que es algo que ya no se puede pagar, eso invade a todos los debates, ¿no? Todos se acuerdan, habló, por ejemplo, siempre dijo, tengo otros datos, no dijo eso es falso, ni siquiera dijo, no pienso diferente, no, dijo, tengo otros datos. Ya sé, tengo otros documentos, también es giro lingüístico. Insisto, ¿me entiendes? Esto pasa en todas las corrientes políticas, no me malentiendo ahorita, ¿no? Los nazis lo han dicho, no quiere decir, eso hacen todos, izquierda, derecha, eso es como algo universal, bueno, no sé si pensar, pero muy generalizado ahorita. Tal vez los marxistas, como dijiste, no debemos hacerlo, ¿no? Debemos opinar, debemos defender cierta, digamos, realidad, ¿no? Porque ahorita el materialista no puede ser parte del giro lingüístico, es una contradicción, digamos, por definición, pero a la vez es un debate dominante, de lo cual uno no se puede escapar. Entonces, Bolívar trata un poco de rescatar el marxismo dentro del giro lingüístico, es cosa de estrategia discursiva, decirlo así, decirlo, ok, tomo todo este rollo, pero pongo otros de cabeza, en los pies materiales, ¿no? Y mete puesto lo del valor de uso, dice, lo que ya hace rato dije, ¿no? Digo, lo central, el discurso más importante es el discurso del valor de uso. Y en vaya un discurso, insisto, en las cosas hablan. No el taco habla, no el taco me habla y dice, soy el taco mestizaje cultural, yo lo tomo y digo, es cierto, el taco es como, ¿no? Lo percibo en la boca, ¿no? Entonces, ese texto donde realmente se habla y se escribe es en la vida cotidiana, en la materialidad. Sí, muchas gracias. Maggie, sí, cierto, ya hablé 22 minutos, los voy a dejar ahí, entonces, muchas gracias, voy a abrir la discusión, entonces, gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta, va más allá de la ponencia, porque así, escuchando sobre cómo se habla del etos barroco en la academia, y también retomando algunos fragmentos de las intervenciones, o sea, me parece que hay como una romantización del etos barroco, que parece que el goce puro es posible, entonces, que lo que no está dominando sobre el etos barroco no es el realista, pero el romántico. No sé qué piensan, pero yo percibo de que el etos barroco se está colapsando en el etos romántico. ¿Pero colapsando en qué sentido? En el sentido de cuando se habla de eso del goce, de la fiesta, como si también algunas cosas que mencionaste, como si se pudiera rescatar el valor de uso, de esta visión romantizada. Entonces yo me preguntaría si más bien el etos barroco no está siendo dominado por el etos romántico. Sí, no sé, pero yo no sé si por eso se contesta, o mejor dice a mí no dice algo, más rato digo algo, sí, exacto. Yo nada más tenía una acotación gastronómica. Sí, antes de los españoles no se consumía carne de vaca, pero había un montón de productos que tenían proteínas, inclusive más complejas que las de la misma carne. Es decir, la dieta de los prehispánicos, incluidos los chichimecas, era muy variada. Entonces, cuando el taco, sí, el taco era, vamos, la forma habitual de
Alimentación porque es muy fácil, ¿no? A final de cuentas, pero lo barroco del taco viene del lado de la carne europea y de la cebolla. Todo lo demás sí había aquí. Es decir, el taco llevaba de sustancia proteínas que provenían de carnes que no eran de vacuno, eran de otra cosa. ¿De qué eran? Los chapulines. Chapulines, aguautle, acosiles, charales, había venados también, guajolotes, chichicuilotes, es decir, una variedad muy amplia de productos cárnicos. Entonces, cuando la leyenda, parte de la leyenda es esa, no, estaban desnutridos porque no comían carne de vaca, pero comían de otras cosas. Sí, a ver, sí, ahora reactivaron, ¿no? Para que no digan que estoy aquí monopolizando el micrófono. ¿Alguien más va a hacer un comentario? A ver, más allá de los tacos, dentro de todo el discurso, me llama mucho la atención que, como antecedente, pero también como salida a todo este tipo de discusiones entre producir y significar bajo la forma natural, producir y significar bajo la forma capitalista, lo que está en juego es realmente el valor de uso, como dijiste en un momento. Y sin embargo, y no sé si entendí bien, dijiste la centralidad, no usaste la palabra, pero la idea es la centralidad del valor de uso en la discusión con respecto a la forma natural y la forma capitalista, ¿no? Yo creo que no tengo una prueba de peso, más bien, yo quiero reflexionar sobre la necesidad de trabajar específicamente eso porque no está, creo yo, suficientemente trabajado y desarrollado. Y sin embargo, es recurrente, cada que hablamos de esto, que salga, ¿sí? Que emerja. Sí, yo creo que es una asignatura pendiente con respecto a la obra de Bolívar, especificar estudios sobre esto, bueno, con más en más, ¿no? Definitivamente con más en más. Y echar adelante una agenda de investigación. Yo creo que es un continente completito sobre el que hay que estar volviendo cada vez, ¿no? Porque además, en última instancia, dada la posibilidad histórica del socialismo, de ese socialismo al que hablaba Echeverría particularmente, es crucial. Es decir, parte de la pérdida de la brújula política de los movimientos socialistas, ¿sí? Fue clavarse absolutamente en la forma de la politicidad, ¿sí? Y no en la sustancia de la politicidad, que es justamente el intercambio de valores de uso, es un intercambio no mercantil. Entonces, bueno, está para la agenda. También es parte de mi ignorancia, a lo mejor sí hay muchas investigaciones ya al respecto, pero no me han aparecido en el horizonte todavía. Entonces, bueno, querría un poco apuntar esto, ¿no? La necesidad de esto, ¿no? Muchas gracias por esas intervenciones, sobre todo a Aureliano. Yo me hago pregunta que me surge, porque, bueno, en sí estoy de acuerdo, ¿no? con ese diagnóstico que hace Bolívar, pero me quedo pensando en los movimientos, sobre todo esa reproducción de significados que se da para producir y interpretar, ¿no? Que se da a través del valor de uso, no mercantil. Puntualizo, ¿no? Aureliano, lo pusiste justo en la clave, no mercantil, pero sí es de una imposición ideológica, diría yo. Y leyendo desde Marcuse, estamos hablando de una
reproducción de un status quo. ¿A qué me refiero? O sea, ya no estamos hablando de los, bueno, poder regresar a los tacos, creo que ya estamos con el nombre, pero ya hay tacos gourmet. O sea, estamos hablando, hay tacos de, no sé cómo se llaman, es una cocina, ya molecular, ¿no? Es la, o sea, entonces, ¿qué es lo que se produce y se interpreta y se consume? O sea, es un status quo. Ahorita estaba viendo, por ejemplo, Airbnb, los que son de venden, ¿no? Entonces, hasta me dieron ganas, ¿no? A ver, ¿qué demonios es un tour de tacos en la Ciudad de México? ¿No? Porque vas a la Ciudad de México y te compras, junto con tu hospedaje, un guía que te lleva a un tour de tacos. Maravilloso, fascinante. O sea, no sé cuál sería la experiencia. Entonces, me quedo pensando, ok, bueno, justamente esa determinación materialista, eso que se reproduce a través de lo cotidiano, ¿qué tanto nos sirve como para pensar en una resistencia al status quo? O más bien es rendirnos, ¿no? O sea, es como, ¿qué hago de cada ello? ¿Me sirve? ¿Puedo a través de ese significar, ese reproducir? Bueno, eso ya lo hemos discutido con usted en otra ocasión. Sigo con la pregunta, sigo con la duda, sigo pensando, de eso voy a hablar un poquito más a rato para ver si es posible, ¿no? Buenas tardes, gracias. Creo que, hablando un poco también a lo que se ha hablado en ponencias anteriores, tiene que ver también con una postura política, este tema o esta crítica al giro lingüístico. Citando a Marcuse, dice en Ensayo sobre la Liberación que el lenguaje sociológico requiere ser analizado radicalmente, despojándose de una posición neutral, ¿no? Y creo que eso tendríamos que pensarlo desde la lectura de Aurelio Echeverría, como se ha pensado la materialidad del lenguaje, no el lenguaje como una vía de entender o de enunciar la materialidad. Y que tiene que ver con este ejemplo de los nazis, ¿no? Se menciona o se enuncia algo, o se dice que un taco es gourmet, y solo por la enunciación lingüística, que hablamos desde una apropiación y un locus de enunciación, una postura fija, ¿no? que respalda una idea moral, parece que eso aumenta el valor de uso. No hay una discusión centrada sobre las cuestiones materiales que deberían discutirse. Lo cual es bien complejo, porque entonces, ¿cómo criticamos? Quizá estoy medianamente de acuerdo, podríamos discutir sobre la ética romántica respecto a este ejercicio del lenguaje, porque habría que pensar entonces cómo se evade ese giro lingüístico, pero cuando el lenguaje parece central en la formación de políticas y de ese esencialismo del que se hablaba hace rato, ¿no? También dice Marcuse que la terapia lingüística es la tarea de liberar las palabras de la total distorsión de las significaciones establecidas por el sistema. La pregunta es cómo hacemos estas resignificaciones sin caer en otro esencialismo o sin querer establecer otro sistema, ¿no? que pareciera un paralelismo, como decimos, de poder, ¿no? para decir, esta es la forma lingüística correcta. Entonces creo que el ejercicio, regresando a la resignificación de la teoría crítica de las Américas, es cómo podemos hablar del valor de uso de esa materialidad, proponiendo no el giro lingüístico, sino la resignificación del lenguaje como vía de entender la materialidad por el valor de uso, no como herramienta material. O sea, no puedo decir, esto es importante y ya tiene que ser importante. Bueno, si me deja, digo yo también para... Sí, tal vez empezando con dices, Ágata, si el etos romántico, ¿cómo era? ¿Aplasta? No, ¿qué palabra usaste? Sí, está romantizando. Sí. Oye, sí, es cierto, estoy de acuerdo porque cada vez es más fuerte el etos romántico en momentos que se autorreciben como
críticos o rebeldes o hasta revolucionarios, ¿no? Por ejemplo, esta romantización de Palestina, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Hamas es un grupo, digamos, los jefes de Hamas son esos multimillonarios que viven en Qatar, ¿no? Y dejan morir su propia población en Palestina, etcétera. Digamos, una romantización en muchos momentos políticos, no nos da este ejemplo porque ahorita es muy actual, pero digamos, sí es cierto, y Bolivia, pero justo esto creo que tal vez la oposición más importante en el modelo 4 de Bolivia no es, como normalmente se dice, entonces barroco por un lado y entonces realista por otro, como Bolívar tiene su primer texto, dice que a lo mejor en el libro que nunca publicó, esto poco estoy suponiendo, pero también dijo a lo mejor ahí la oposición principal se gusta entre etos romántico y etos barroco, porque los dos dan importancia al valor de uso, ¿no? ¿Se acuerdan? El valor de estos románticos, estos barrocos, los dos se fijan en el valor de uso con la diferencia que de estos románticos aparece de estos realistas en el punto que niega la contradicción que hay entre valor y valor de uso y sus dinámicas. Y de estos clásicos, igual que los barrocos, no la niegan, la ven, solo que de estos clásicos se va por el lado del valor, dice ni modo, ¿no? Como la socialdemocracia crítica. Los mejores de los socialdemócratas dicen, siempre un problema grave como AMLO en sus mejores épocas, ¿no? Hay un problema grave, pero lamentablemente no lo podemos resolver, ¿no? Porque no hay dinero, etc. Esa es la postura de los socialdemócratas que admiten el problema, el valor y valor de uso, pero se quedan en el lado del valor. Ni modo, tengo que ser amigo de Slim porque es quien me manda, ¿no? Esa es la postura clásica. Pero la barroca diría, aunque sé que quien manda me vale gorro, de todo como dijiste, con engaños, con trampas, con trucos, con miles de maneras de trato de zafar. Claro, no va a ser posible a fin de cuentas, pero momentáneamente a lo mejor me sale, aunque sea por mediodía una pachanga, un coloquio aquí en la UAC por 2 semanas, por 2 días, pero no sé si es una escapada. Idea que hacía una juega pequeña escapada. Entonces, pero lo que quiere decir, y es un teléfono romántico en ese sentido, sí, a lo mejor es el contracanto más importante porque también finge como una armonía con el valor de uso, ¿no? Como vamos a rescatar el valor de uso y los animalitos y los ríos blancos, los blancos no claros, y puede decir blancos se han contaminado los claros, etc. Greta Thunberg es un buenísimo ejemplo de estos barroco, ¿no? Barroco, no, justamente no, de estos románticos, es decir, no habla del aire claro, del aire puro, etc. Y luego, no sé si lo vieron, pero hace como 3-4 meses, dijo que está a favor de la energía nuclear, ¿no? Y seguramente la cosa más contaminante jamás inventado por la humanidad, porque ahí la contaminación no dura 100 o 200 años como la contaminación aérea, dura 20.000 años. Chernobyl dura 20.000 años para poder ser usado por este terreno. Es la contaminación ahorita la peor que hay, pero Greta Thunberg la defiende. Ahí se nota que hoy esta mujer es totalmente del lado capitalista, porque los capitalistas lo que quieren sería activar sus plantas. Justo están en eso. Greta Thunberg no sé si es consciente o por no sé qué, por una información deficiente que tiene, pero es justo el barroco, ¿no? Podemos ser en favor del valor de uso y al mismo tiempo defender el valor. Esa es justo su postura cuando defiende, ¿no? Y ese es estos románticos, que decía, pero estos románticos es esto, no hay contradicción de valor y valor de uso, eso es dinámica, pero me importa más el valor de uso. No, mientras que estos barrocos dice 100 contradicciones, imposible salvar el valor de uso, está perdido, está subordinado, está destruido, y de todos modos lo intentó recuperar a sabiendas que es imposible. Pero eso realmente hasta lo concretiza, como el romántico me queda claro que está concretizado con el comportamiento humano. Ajá. Pero más allá de estos ejemplos que hace con la o sea, si realmente es realizado. O sea, ¿El barroco dice? Sí, o sea, si claro. Los que realizan el barroco no realizan, quieren realizar realmente el romántico, con esto del concepto. No, pero a la vez saben como las canciones mexicanas de amor, para mí es un muy buen ejemplo, como que siempre hablan de desamor, hablan todo el tiempo de amor, desde la cuestión del desamor, te me dejaste, te vas a arrepentir, yo voy a llorar, etc., ¿no? Esas son las canciones de amor en México, ¿no? Los gringos dicen, ay, te quiero tanto, nos miramos los ojitos y nos enamoramos, nos besamos, etc. Los mexicanos dicen, ya se acabó, se chingó todo, ese se fue el cagajo, ¿no? Y etc. Entonces siempre el desamor es como el punto de partida para entender que es el amor. Y así se lee los barrocos, todo se parte de la perspectiva de la destrucción, del caos, de la imposibilidad de amar, de vivir, de comer, de todo es imposible. Lo hago de todos modos, lo intento a sabiendas que todo va a fracasar, ¿no? Entonces esto me gusta mucho de México, la verdad. Entonces, digamos, es
como decirte, es una perspectiva, no creo que sea romántica, porque insisto, porque la frase que más he escuchado en mis hijos ya nos chingaron. Es esto, dice cada media hora, ¿no? Me encanta. Porque además es cierto que nos chingan, todo el mundo nos chinga, ¿no? Pero en estos románticos dirían, no, que podemos hablar de todos algo, ciertamente los barcos dicen, no, aquí está todo perdido, no hay salvación, no se puede hacer nada, de nada. De todos modos lo hago, a sabiendas que me van a chingar otra vez más. No, digamos, esa es la diferencia, ¿no? Digamos, nuestra perspectiva, digamos, como que Thunberg, si me alío con las plantas nucleares y tengo el aire limpio, ¿no? Aquí dirían, hagas lo que hagas, vas a contaminar y así por carajo todo, se acabó, no hay solución. Y esta perspectiva que parece a lo mejor muy defetista, a la vez es la otra, de todos modos lo intentamos. Lo vamos a hacer a escondidas, etc. Entonces, el barroco puesto parece tan irracional y puesto parece tan antimoderno y parece tan atrasadito, porque se burla todo el tiempo de una reflexión racional. Hace lo contrario, pero Bolívar diría que puesto el etos no es más, el etos barroco, perdón, no es más irracional, sino solo lo vive abiertamente. Él diría, como buen marxista, como Marx mismo lo dice, el capitalismo por definición es irracional. Todo lo que hacemos se contradice consigo mismo, todo. Solo el etos realista lo niega por completo. El clásico no lo niega, pero dice no hay que someternos de todos a la lógica del valor. Y el romántico sí lo niega también, aunque dice supuestamente va a estar con los venaditos, ¿no? Y con el aire puro, pero es un autoengaño a lo mejor hasta peor que el realista. Ya saben, es un señor con problemas. Lo que quiere decir, estos románticos sí, como dijo Bolívar, Bolívar dijo, los nazis son románticos, y la extrema derecha siempre es romántica, porque ni siquiera les importa el dinero, ni siquiera les importa no, por ejemplo, Auschwitz era carísimo, matar 6 millones de personas muy caro, lo hacen de todos modos, porque dicen, nos importa más el valor de uso, no más que poner a esa gente a chambear y sacar el valor, como por ejemplo Schindler hace, que en la lista Schindler de la película sale, él dice que dio su valor, que sacar valor, plusvalía de esta gente. Los nazis dicen, no, nos importa más el valor de uso. ¿Qué decía sus cuerpos? ¿Qué decía aniquilar esos cuerpos? Eso nos importa más que sacar ganancia de ellos. Los elementos románticos, obviamente no siempre, también los románticos de izquierda también existe, lo sé. El izquierda romántico, si se junta con la extrema derecha, es lo peor que nos puede pasar. No, porque ni siquiera la lógica del valor los para. Yo un año venía en Juárez, ahí tenía varias alumnas que siempre me dijeron, yo de Veracruz, muchas venían, pero mucha gente venía en Juárez de Veracruz, porque en Veracruz nos maltratan los esposos, exesposos, etcétera, padres de nuestros hijos. En Juárez por lo menos solo nos explotan. Así me dijeron, aquí no me explotan, por supuesto que me maltratan, pero por lo menos voy a mi casa y no me golpean, porque el esposo está de Veracruz y yo estoy de Juárez, y ya, ¿no? Digamos, dejé lo romántico del amor y todas esas cosas ahí en Veracruz, y voy acá, claro, sin negar los feminicidios, que es otro tema, pero por lo menos la violencia del esposo, de la cual está sido poder oír en la ciudad por excelencia capitalista mexicana, que es sobre la ciudad Juárez. Ahí el capitalismo es puro y por lo mismo hay menos violencia. Y esto no es para defender lo horrible del capitalismo, ahorita suena como un discurso como capitalista, es un discurso antirromántico, ¿no? En ese sentido, yo creo que de los románticos es muy, muy criticable, pero estoy de acuerdo, lo que dijiste es a lo mejor irónico, o no sé, como hay una romantización de estos barrocos, a lo mejor es cierto, ¿no? Lo que dijiste, en ciertos seguidores de Bolívar Echeverría, lo que hoy en la mañana se criticaba, sí hay como una idea romantizada, espero que no sea parte de este problema, hay a veces la romantización del barroco, esto estoy de acuerdo. Pero bueno, sobre lo que dijo Aureliano, no, claro, estoy de acuerdo, no quería hablar mal de la comida prehispánica, nomás, ¿no? Solo quería usar este ejemplo, como no meten a un elemento europeo para escondidas, como es algo típico de estos barrocos, ¿no? Que se somete, es conservador, se somete, dice, no me haga nada, no me golpeen, hago lo que me pidas, y a la vez dice, pero hago a otra cosa. Como a mí me encanta el ejemplo, pero no siempre, la representación artística de todo el Cantinflas, ¿no? Que todo el mundo dice jefe, etc. A mí nunca me hubieran dicho tanto jefe como a México. ¿Cómo se llaman los que Franelero en el DF me dice jefe? Pero fíjese, si no le doy mis 20 pesos me compra las llantas. En verdad, él es el jefe. Él no viene a la calle, ¿no? Yo me dice jefe, ¿no? Y mientras le doy sus 20 pesos soy su jefe, cuando por 30 segundos o poco menos, ¿no? Lo que quiere decir, hay como esta fórmula, ¿no? Por supuesto estoy a otro nivel económico que él, si no,
yo estaría de panadero y él le vendería en el coche. En ese sentido sí soy yo el jefe de muchas comidas, pero a la vez no. A la vez dice, ¿sabes qué? Que aquí manda soy yo. Y si no me dan mis 20 pesos, más todavía, porque este coche está o gallado o ponchado, las dos cosas, ¿no? Entonces, esto es electos barroca, hay una sumisión, ¿no? Soy el jefe. Pero una vez vinieron unas amigas chilenas y dijeron, porque aquí siempre dicen mande. Les molestaba mucho a mis amigas chilenas, ¿no? Porque no entendían el mande es igual de bola. Cuando a mí me dicen mande, te digo, ahorita qué va a pasar. No digamos, porque es siempre cuando todo bolón el mande en México. Mande en el sentido soy, tú me pagas, pero yo hago lo que quiero, ¿no? Entonces, obviamente, eso significa la palabra mande en todo barroco. Lo que decía es esta dinámica muy rara que hay, y que hay una cosa más a valor de uso. Claro, Aureliano, lo que dijiste a valor de uso, retomando, ¿no? Eso es lo que dijiste, yo estoy de acuerdo. Uno estuvo en un evento en Quito y me peleé un poco ahí, bueno, se peleó muy conmigo, ¿te acuerdas de ahí esta Diana? Que hizo una defensa justa a ultranza del valor de uso, y yo, y luego es una crítica o antes, porque sí siento, lo que el debate ahí con ciertos seguidores de Bolívar era si hay que hacer un festejo barato del valor de uso, y claro que no, porque por supuesto, este rato no me dio tiempo de decirlo y me esperaste casi decirlo ahorita, por supuesto en la esclavitud, el valor de uso es lo único que cuenta, ¿no? Eso es justo lo que dice Marx. Aristóteles, porque no entiende, ¿no? ¿Por qué se pueden intercambiar los productos, sandalías, que dice, y trigo, algo así? Marx dice, porque no conoce el concepto del valor. El concepto del valor solo existe con la igualdad humana, con el trabajo libre de personas libres. Esclavos no producen valor, producen puro valor de uso. La sociedad del valor de uso puede ser una cosa nefasta, ¿no? Una sociedad de represión inmediata, de dependencia corporal, es una sociedad donde los valores de uso dominan todo. Y suena muy bonito, pero no es nada bonito. Entonces, el valor introduce el capitalismo, claro, el valor como dominante, pero el capitalismo en su dinámica dialéctica que Marx siempre subraya. Marx, por supuesto, siempre se le pregunta que prefiere feudalismo o capitalismo, no lo piensa ni un milisegundo. Por supuesto, el capitalismo, pero por supuesto. Porque por lo menos puedes escoger quién te explota, por lo menos ya no hay derecho a la primera noche, por lo menos ya no hay toda esta dependencia personalizada y corporalizada, ¿no? Tienes que venderte, pero tú escoges a quién te vendes, por lo menos, ¿no? Por supuesto es nefasto venderse, pero por lo menos uno decide a quién llevas. No más dice la fuerza de trabajo humano es la única mercancía que se lleva ella misma al mercado. Lo dice como bola, como crítica, pero también como ventaja. Por lo menos nos llevamos al mercado y decidimos a cuál mercado, a qué nos vendemos, etc. Lo que quiere decir el valor es lo mismo que el concepto de igualdad. Van juntos. Filosóficamente es de igualdad, económicamente valor es exactamente lo mismo. Esto mucha gente no entiende. No hay igualdad sin valor y no hay valor sin igualdad. Es la intercambio de equivalencias que Marx siempre defiende, por supuesto, el intercambio de equivalencias del capitalismo. Al mismo tema de explotación, lo que él explica en el Capital, que esto escribe 3 tomos. Para explicar cómo funciona esto, cómo puede equivalencia, el mismo tema de explicación. No es fácil explicarlo, le toma que 1200 páginas de algo así. Es dificilísimo, o más, 1500, no me acuerdo. Es dificilísimo explicar eso. A primera vista parece un absurdo. ¿Cómo que explotar si hay equivalencia? Marx dice, sí lo hay. Eso es justo el secreto. Ahorita no voy a entrar en el tema, como lo explica, es otro tema. Pero lo que quiere decir, por supuesto, hay igualdad en el capitalismo, hay equivalencias. Está bien dicho, por Hornet no entiende lo que hace rato mencionaste. Hornet piensa que al haber equivalencias ya hay felicidad. No, claro, igualdad y felicidad son dos cosas diferentes. Es mejor, claro, la igualdad moderna que la no igualdad moderna, ¿no? La feudal. Esto sí, para Marx hizo un avance, Marx sí quiere por eso ahí. Pero al mismo tiempo existe, por supuesto, hay que dejarlo atrás lo más pronto posible, como dices Aureliano. Me gusta mucho tu frase, la posibilidad histórica del socialismo, también la defiendo. No, por supuesto, hay que ir lo más pronto posible a la sociedad postcapitalista, ¿no? Por supuesto, es nefasto que está pasando. Yo creo que esta dialéctica hay que entender, ¿no? Y ahí el valor de uso es muy importante para lo que dije, para la significación, etcétera, para las diferentes modalidades, todo eso, pero al mismo tiempo, y ahí a lo mejor tienes razón, no hay que romantizar tampoco el valor de uso, ni el leto barroco y tampoco el valor de uso. El valor de uso puede ser también nefasto, o su fijación en ella, ¿no? Las mujeres que trabajan gratis en las casas para cuidar a los bebés, los enfermos, la comida, etcétera, muchas veces trabajan gratis, hacen eso, trabajar puro valor de uso. Ahí no existe valor, es valor de uso. Y muchas otras formas de trabajo no remunerado, que muchas veces son trabajos bastante
feos en cómo significan socialmente y geográficamente para las personas involucradas, muchas veces son trabajos de puro valor de uso, sin valor, porque sí, porque no están remuneradas. Es decir, que a cambio, claro, una comida, un techo, un poco de ropa, sí, es decir, que hay un cambio, pero no hay intercambio de equivalencias ni por valor, sino hay como un intercambio al nivel de valor de uso. O sea, es que reciben algo, no mueren de hambre por lo general, pero es algo que no tiene libertad, obviamente. No pueden, para mí no pueden divorciarse, se supone, que libertad en sentido amplio, ya hablé mucho para veces. Bueno, ahí lo dejamos. Ya no hablé más de lo permitido. Bueno, 4 minutos. Bueno, lo dejamos ahí y seguimos con la siguiente exposición. Sí, ¿no? Que